¿Cómo pinta Roselena Trujillo y Dinora Vega? ¿Cómo están? ¿Cómo ven este 2021? Hola Luis Voy Alberto, de muchas nuevo, bienvenido. gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar nuevamente compartiendo mesa con ustedes. Yo veo un 2021 complicado por el tema de la pandemia. Recordemos que todavía no se termina. Creo que va a continuar, incluso los que ya se vacunaron, ya que se lograron vacunar, pues están esperando la segunda vacuna, la segunda dosis. El tema todavía de los insumos, estaba leyendo un artículo la semana pasada donde decía que todavía, aunque ya estén vacunados por segunda ocasión, vamos a tener que seguir utilizando los cubrebocas, el gel para entrar y salir, los protocolos. Creo que viene un 2021 complicado, pero con muchos retos y con muchas oportunidades por delante. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Roselena? Coincido plenamente en que el contexto de la pandemia va a marcar y va a definir un antes y un después en las elecciones del 2021. Definitivamente, mucho del trabajo tradicional que se hacía en campaña, y creo que Dinora me va a entender muy bien porque nos ha tocado estar en diversas trincheras, pero el famoso trabajo Territorial. territorial, el Así es. trabajo de tierra, creo que está un poquito fuera ahorita del esquema de planeación de las campañas y todo el mundo dice y habla, hay que enfocarnos en el trabajo aire, ¿no? Pero el trabajo aire también pareciera que únicamente se refiere al ejercicio de las redes sociales y yo creo que no es así. Para mí como comunicóloga, te lo digo, es producir contenidos y eso no es lo mismo que estar en redes sociales. Entonces yo creo que aquí los candidatos deben de tener un timing muy preciso para generar contenidos, uno, que generen empatía, que generen identidad, que generen un reconocimiento de las plataformas. Y retomo lo que decía Oscar Cerrato hace 2 días, ¿no? Esa parte va a ser así como la más difícil porque las ideologías de los partidos están totalmente desdibujadas, ¿no? Con esta con este transfugismo, con esta Desbandadas. desbandadas que se dan, que se vienen, etcétera, porque yo creo que en las próximas semanas vamos a ver todavía cosas mucho más fuertes, sobre todo en Sonora por la conformación de los distintos bloques de partidos en relación con candidaturas comunes, con las famosas coaliciones y los Alianzas. partidos que hemos decidido ir solos como Movimiento Ciudadano, ¿no? Yo creo que hasta ahorita eh, eh, y que no están totalmente definidas las candidaturas, los perfiles y los nombres, ¿sí? Creo que en redes y en Twitter podemos ver a muchos que ya levantaron la mano, pero creo que en la medida en que se vayan definiendo nombres y perfiles, creo que esta desbandada va a venir más fuerte, ¿no? Porque hay muchos que tienen aspiraciones, hay muchos que esperan. Esta idea de las candidaturas comunes, de las coaliciones, pues va a dejar a mucha gente fuera que va a buscar, creo yo que va a buscar acomodo en otras fuerzas políticas y creo que no hemos visto nada hasta ahorita. Creo que tanto a nivel federal como a nivel local, los partidos políticos tienen muy claro que el objetivo es el control de los congresos locales y federales. Siento que es así como uno de los objetivos centrales, ganar los congresos federales y los congresos locales, sobre todo para poder generar un contrapeso real a la figura del Ejecutivo. Y también es importante, creo yo, no perder de vista porque pues el tsunami del 2018 electoral fue muy fuerte, pero bueno, en el 2021 Pero ya es otra el cosa. presidente no viene en la boleta electoral y yo creo que Pero aunque Morena, viniera, ya yo es creo otro que mundo. Morena, pero fíjate, yo creo que O sea, Morena no debe de confiarse en este sentido. Yo los veo muy, muy confiados en algunos estados, demasiado confiados, con cuentas muy alegres, porque a final de cuentas la fuerza de Morena reside en la figura del presidente, no reside en todo este trabajo de partido, en todo este trabajo de estructura interna. Y yo creo que la elección del 2021 va a poner a prueba este liderazgo de Morena y va a poner a prueba ahora sí la estructura del voto duro de los partidos tradicionales como PRI, PAN y las fuerzas emergentes que hemos decidido ir solas. Entonces va a estar el contexto bien interesante. Además también que creo que si bien en Sonora en el 2018 la figura de la reelección ya era un hecho, ¿no? A partir de la reforma ujú. electoral del 2014, creo que en el 2018 la figura de la reelección estuvo así como que
como que no fue muy fuerte, pero yo creo que en el 2021 la figura de la reelección viene con mayor fuerza. De entrada, yo revisaba en la página del Congreso Federal todos los diputados que presentaron su carta de su carta de intención de reelección, y pues yo creo que como el 80% de los diputados federales. Aquí tengo el dato, ¿sí? Son 438. De 500. O 39. De 500. Entonces es una cifra muy alta, y de entrada aquí en Sonora nuestros 7 diputados federales. ¿Todos quieren reelegirse? Todos quieren reelegirse, ¿no? Entonces creo que la figura de la reelección va a ser una figura bien interesante. En el 2018 en Sonora, hubo 22 presidentes municipales que buscaron la reelección. Únicamente 10 de ellos la ganaron y 12 no. Entonces esto nos habla que la ciudadanía todavía tiene un estigma muy fuerte relacionado con esta idea de sufragio efectivo, no reelección, que es una idea muy revolucionaria hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo ves con la reelección? ¿Qué datos tienes? Mira, creo que es importante entrar en contexto, como bien lo mencionaba Pinky, porque la figura de la reelección va a ser primordial en estas próximas elecciones, abonándole al contexto que va a ser sumamente complicado e interesante también, por lo que vamos a ver. Y la reforma política electoral del 2014 fue la que reformó los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución. Ahí es donde se establece la reelección de diputaciones y alcaldías. La Ciudad de México fue la primera ciudad en la que se estableció la reelección. Pero estas reformas, ¿pero qué fue lo que pasó que se detuvo? El año pasado, si ustedes recuerdan, hubo una iniciativa no para reformar la reelección, porque ya está establecida desde el 2014, sino para regularla. Es decir, no hay leyes secundarias, todavía no hay los reglamentos, o sea, no está establecida. Entonces, se detuvo, se pretendió hacerla en el año pasado, en marzo. Se detuvo por el tema de COVID, pasó en la Cámara de Diputados, alcanzó la mayoría ahí, pero en el Senado ya ahí se detuvo, ¿no? Por el tema de la pandemia. Pero la Jucopo acaba de sacar un acuerdo donde pone, digamos, algunos límites a la reelección. Bueno, no son límites, pero establece algunas cosas, ¿no? Es decir, que todos van a poder reelegirse por otro partido político. Uh-huh. Por ejemplo, como Irma Terán, que renunció al PRI, y se pasó al PES, ¿no? Quitó restricciones. Entonces, ella, si quiere, se va a poder reelegir por el PES ahora, ¿no? ¿A poco? Ajá. Se pueden reelegir. Entonces, los plurinominales se pueden reelegir. Todos, todos. Los de mayoría y los plurinominales. Todos. De hecho, si tú revisas, ahorita que Dinora citaba el número de diputados federales que ya presentaron su carta de intención, pues una buena parte de ellos también son diputados plurinominales, ¿no? Diputados de representación proporcional. Y fíjate, en este caso, creo ahorita lo que decía Dinora, que es bien interesante, cómo la figura de la reelección emerge en el 2014 y cómo a partir de esta fecha se han venido regulando, porque sí hay muchas lagunas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, creo que de las más debatidas, pues tiene que ver con este famoso criterio de elegibilidad, ¿no? O sea, cuando un diputado o un senador o un presidente municipal tiene que separarse de su cargo para contender o para empezar a hacer campaña, ¿no? Entonces esto está todavía así como muy también el tema muy de la difuso, paridad de ¿no? género tampoco. Entonces hay muchas cosas que todavía están en el aire. Por ejemplo, el 18 de marzo del 2020, el Congreso Federal, sin haber pasado dictamen por comisiones, sin ni siquiera haber estado en el orden del día y sin la presencia de la oposición, votó un acuerdo de obvia y urgente resolución. Pero la presencia de la oposición fue porque no quisieron asistir. Pues el único partido que estuvo presente fue Movimiento Ciudadano, pero a final de cuentas, ¿de qué se trató esa reunión? Pues se aprobó por mayoría de Morena que
que los diputados federales no tuvieran que renunciar a su cargo. Pero eso y ya pudieran estaba. estar En realidad, campaña, ¿no? No, lo yo que sé, no- y tiene que ver con Desde esta el dos- parte de un principio de acciones de inconstitucionalidad que en su momento la Suprema Corte validó, pero yo creo que aquí también hay un componente ético, ¿no? Hay un componente ético moral relacionado con esto. Sí se puede, sí se puede, pero yo creo Mira, que quien crea que un diputado en funciones, con poder, con cargo y con recursos públicos, La no los va a tiene- utilizar para estar en Pues campaña, de hecho, pues yo creo que somos muy ingenuos políticamente, en el ¿no? acuerdo que te digo que acaba de firmar la Jucopo. Y sigue muy endeble, y ¿no? no, Sigue pero muy endeble ya eso. lo firmaron todos los coordinadores de todos los partidos políticos. ¿Pero qué dice el acuerdo? O sea, ese que se pueden reelegir por cualquier partido político, abstenerse de utilizar los recursos públicos, de hacer Uy. propaganda, renunciar. son pero con llamados a este, misa, pues. no, sí, pero con este acuerdo, o sea, por ejemplo, tú sí puedes denunciar a alguien, Pinky, si tú estás viendo que un diputado o una diputada está, digamos, también aquí les prohíbe que si son diputados en funciones, hacer proselitismo cuando deben de estar en sesión en pleno, pues es decir, cuando les toque ir a trabajar allá en el Congreso de la Unión y tú lo ves subiendo fotos en un evento político aquí, ¿no? Pero aún Eso- así está eso muy, es importante. está muy suelto este tipo de señalamientos. Y fíjate, yo creo que los mexicanos hemos transitado mucho con esta idea de que la reelección no es buena, ¿no? Entonces, yo creo que Pero aquí también el es principio, bueno, te voy a decir por qué es para bueno. mí, yo considero que el principio Porque va a acabar de con la reelección simulación tiene que ver con la fortaleza de los sistemas democráticos. Despedimos la ¿no? señal de Megacable y la voz del Pitic. Nos quedamos en toda la plataforma de Proyecto Puente para nomás concluir esta idea, porque es interesante lo que están diciendo. Y fíjate, decía... Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, Periodismo Diferente. Adelante. Listo. Fíjate, decía, yo sí coincido con esta idea de que la reelección es un principio de fortaleza para los sistemas democráticos, ¿no? Pero creo que los ciudadanos comunes y corrientes siempre lo han visto como algo que atenta precisamente contra esto. De hecho, México fue uno de los países que más tardó en hacer reformas a su sistema electoral para abordar el tema de la reelección, ¿no? Para mí la reelección significa la posibilidad inclusive hasta de profesionalizar. Exactamente. Profesionalizar el servicio Coincido. legislativo, evitar esta parte de la corrupción, que los políticos generen en realidad empatía Es con correcto, sus ciudadanos, porque que vas a estuvieran acabar con la cercanos. simulación. O sea, eso La simulación en de decir, términos de porque narrativa a veces- creo que es bien interesante. Ajá. Nomás para cerrar la idea, Nora, yo creo que sí, pero yo creo que también al estar también suelto en términos de las reformas secundarias que pueden sustentar la reelección, seguimos viendo escenarios de reelección con mucha simulación. Y para mí la reelección debe estar acompañada por un componente básico que es la transparencia y la rendición de cuentas. Los congresos federales, el Congreso Federal y los congresos locales adolecen de algo que es bien importante, la evaluación del desempeño legislativo. Y mientras no tengamos criterios definidos, claros, hasta con instrumentos sancionadores para evaluar el desempeño legislativo, seguimos entonces simulando. Hubo en el Congreso de Sonora una iniciativa, no sé si la recuerdas, del 2016 al 19, se instaló de hecho un De evaluación. ciudadano de evaluación pero legislativa. fue de simulación. No. Fue de papel. No, yo sé. Digo, Estaba les el hicieron- maestro Aquiles Fuentes, Exactamente. estaba Marilena Carrera, estaba Mirta Alvarado, no recuerdo quiénes otros dos, y que también terminó simulando mucho. Mucho, ¿Por qué? Porque no. Es como el Comité de Participación Ciudadana. Porque el ¿no? Como todos los- porque el Congreso también así como que sacó las manos, al menos Mi generaron respeto, un sí, no- instrumento y no fue metodológico, María Elena, yo ¿no? sí que hago un lado No, María de esto, también. porque María Marilena defendió mucho el exactamente, punto, ¿no? de mis hacerlo respetos bien. para María Elena, fue más bien la iniciativa de decir, presentamos un informe en donde no cuestiona a los diputados, casi les enjuagaron la imagen y todo, no, terrible. Entonces, terrible. pero fíjate, el Congreso, este famoso Comité Ciudadano salió en el 2019 y el Congreso entrante tenía la posibilidad ahora sí, con una mayoría de oposición, tenía la posibilidad de recuperar este comité evaluador, darle forma, darle sentido y lo dejó.
lo dejó, ni siquiera convocó, ni siquiera se mortificó, ni siquiera se preocupó. Y yo creo que el desempeño legislativo que hemos visto de esta legislatura, que creo que ha sido evaluado muy pobremente, pues creo que también tiene que ver con lo otro, Sí, ¿no? de acuerdo. Y a mí me asusta y me aterra la idea que una buena cantidad de los diputados que integran este Congreso local, pues ya hicieron por ahí manifiestas sus intenciones de reelegirse. No, por Entonces yo supuesto, cuando vi esto todos dije yo, tienen qué horror. Tienen Qué horror, aspiraciones para porque reelegirse. es una de las legislaturas Pero ¿sabes qué, Marilena? Más importante. Marilena, más pobres. María. aunque Rosalena, perdón, te digo Marilena, Todas somos Marías en México. que el que se postulen por la reelección tampoco, o sea, Es garantía. No, yo exactamente, sé. tampoco es garantía Eso sí. que ganen. Entonces, yo lo estoy viendo como una oportunidad de acabar con la simulación, porque hay muchos diputados federales y locales que terminan la legislatura, ni siquiera sabes quiénes fueron o qué hicieron, cuántas iniciativas presentaron. No. Hasta ayer me enteré que había un diputado federal por MC, no lo conocía, Jorge creo que Russo. No, o totalmente ¿De Sonora opaco, o no pues. nacional? De Obregón. Eso- Sí, nacional. Ah, pues. Plurinominal. Ay, Jorge Yo no Oye, sabía, yo tampoco. O sea, totalmente opaco, pues. Pero también tenemos contrastes, como Marta Tagle, que es buenísima, ojalá que se reelija. Pues, no quiere, me dijo Wendy que no. Briceño ¿No? también es Me dijo buenísima. Marta que no. Son diputadas que sí han hecho trabajo, pues. Eso es interesante porque eso es lo bueno, ¿no? Fíjate, Lo porque malo- ellas han basado su ejercicio legislativo en la transparencia y la rendición Es de correcto. cuentas. Entonces, ese factor para por mí eso es clave y debe de me estar dejas ligado a la terminar de hablar. reelección. Bueno, entonces, por eso este ejercicio de rendición de cuentas yo lo veo así, porque además del desconocimiento que hay en las personas comunes y corrientes, las que están caminando, las que todos los días salen a trabajar, ni siquiera sabe quiénes son sus diputados, ni qué han hecho, cuántas iniciativas han presentado, y de esas, porque hay muchos simuladores que también se adhieren a otras iniciativas, nada más para decir, yo presenté 30. Pero de esas 30, dime cuántas pasaron, cuántas cabildeaste, cuántas trabajaste para que llegaran a pleno. O sea, hay mucha Esas simulación también legislativa. tienen otra pues, lógica de poder. exactamente. Para que una iniciativa llegue a pleno, el poder está en la CRIP, está en la JUCOPU, entonces, pero fíjate, también es un ejercicio, pues. O sea, el ejercicio legislativo no nomás es presentar la iniciativa, sino cabildearla, llegar a acuerdos, sentarte con mesas de diálogo. Aquí no hemos visto nada en eso en el Congreso local, o sea, de todos no se salva ni uno, y todos tienen aspiraciones de reelegirse. fíjate, Para cerrar, yo sí hago un comparativo. Hay sociedades donde el principio de reelección es muchísimo más viejo que acá. Y podemos ver que el principio de reelección ha fortalecido sus democracias con legisladores, por ejemplo, que generan un trabajo muy cercano a la ciudadanía, donde se ha profesionalizado el trabajo legislativo, pero sobre todo donde los legisladores están bien conscientes que quien va a validar su reelección son los ciudadanos a través de la figura del voto. Y yo creo que aquí en México no hemos transitado hacia allá, y donde el legislador, el diputado, considera que quien va a validar su reelección es su partido político. Por eso es que le cumple al partido, pero no a los ciudadanos. Y de todos los hemos visto. Y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. ¿Algo más para cerrar? Nada más, yo creo que yo lo estoy viendo la oportunidad de un ejercicio que se convierta la reelección en un ejercicio de transparencia, porque eso va a obligar también a los futuros aspirantes a ver qué hiciste. O sea, ¿quieres otra vez mi voto? ¿Qué hiciste? ¿No? Eso sí, yo creo que puede ser, ¿no? Pero si el ciudadano no tiene criterios claros para evaluar a sus legisladores, porque no conoce, al final de cuentas, quienes van a terminar decidiendo. Pero si se precisamente pues son los cuando partidos políticos, cuando porque iniciamos hablando porque es la oferta, sobre el pues, que tema nos van a territorial, presentar, ¿no? sobre el tema territorial del reto que va a traer este 2021 para las campañas, también es trabajo ese, tú lo sabes, que no nada más son las redes sociales o aquí o allá, hay que salir a las calles, hay que tocar puertas. Pero es un trabajo que hay van a ser- hacer en 2 meses, en 40 días, y no un trabajo que debieron haber hecho en 3 años. Por supuesto, pero eso lo va a evaluar la gente. O sea, ¿qué va a pensar la gente? A ver, vienes otra vez a pedir mi voto, ya fuiste diputado, te lo di y no te paraste en estos 3 años. Y quieres que Y otra vez ninguno vote se por paró, ti. Y ninguno se Y paró. ninguno, exactamente. Pues vamos a ver, vamos a Veremos. hacer cuentas de quién se reelige o no. Total, exactamente, va a ser un experimento interesante. Gracias a las Muchas dos. gracias. Nos vemos el Feliz próximo año a jueves. todos. Feliz año, Feliz con año. permiso. Ya nos vamos. Quédese en toda la plataforma de Proyecto Puente, por supuesto, en La Voz del Pitic, en su programación IMA Cable en la noche. Con permiso.